Hoy, en 40 minutos de RSE, responsabilidad social hacia las personas con discapacidad, inclusión, avances y deudas. La labor desde el INADI y desde el observatorio creado en 2011. Visitamos los espacios de las asociaciones APE y Andar para conocer su trabajo por la formación e inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. La mirada de la doctora Alessandra Minichelli. Desde la vida, un programa de la TV pública con un fuerte compromiso social. Y Bernardo Klicksberg responde, ¿existe la RSE en hechos concretos? En La Reja, provincia de Buenos Aires, tiene su sede Andar, una organización que trabaja para desarrollar el potencial y brindarle oportunidades a personas con discapacidad. Visitamos el lugar y hablamos con su directora, Zulma Sosa. Nosotros consideramos que el desarrollo del potencial de las personas con discapacidades es un punto clave porque el potencial es algo que no se ve, es algo que está, pero que es necesario desarrollar. Cuando una persona puede descubrir sus propias capacidades, las puede ejercer y al ejercerlas puede interactuar con sus pares, con su familia, con la comunidad y precisamente desde este aporte consideramos que se produce el enriquecimiento social y de poder volcar esas capacidades para poder articular en la vida social. Las diferentes estrategias a través de las cuales nosotros desarrollamos el potencial de las personas tienen que ver con el arte, el deporte, el trabajo, la cultura y la salud. Y consideramos que son las herramientas y es el camino que nos fueron marcando las personas con discapacidad. Aprendí todo, hasta catering, eventos, hay murga, hay folclore, taller de comunicación y después también en deporte, parte de fútbol, en la liga de fútbol también hacemos. Soy voluntaria de la liga. Nosotros arrancamos desde el desarrollo del deporte y consideramos que han alcanzado niveles de excelencia, como por ejemplo representar a nuestro país a nivel mundial, muchos de los deportistas que han participado de este programa de Andar. Y luego era importante poder desarrollar en ellos otras capacidades y consideramos que en el camino hacia la autonomía y hacia la libertad el trabajo es una pata fundamental. Poder contar con el recurso para tomar esas decisiones y esas elecciones de lo que quieren ser y lo que quieren tener en la vida, hablaba de que era necesario generar herramientas para desarrollar esas habilidades laborales y para eso se crea el espacio del taller protegido de Granja Andar. Me llamo Diego Sebastián Meloquio, vivo en La Perlita, vengo acá a la granja, más o menos 10 años. Estoy en la huerta, en el vivero. Me llamo Nahuel, soy de la Granja Andar, hace 1 año y medio que estoy acá. Mi labor es en cocina y empecé en catering. Dentro de lo que es productivo tenemos aquí en Granja Andar una panadería, un servicio de catering, una granja educativa y un lugar que es un término intermedio, que es el que nosotros determinamos aprestamiento laboral. Es un espacio de transición entre lo que es el área terapéutica y el área productiva de Granja Andar. En catering hacemos el servicio de elaboración de alimentos para lo que son fiestas, empresas y otros eventos. Después en cocina, se cocina para más de 150 personas, hacemos de todo un poco en lo que se refiere a comida. Todos los años del área terapéutica, que es el centro de día, los jóvenes son formados y capacitados para la vida en estas diferentes esferas y en estas diferentes dimensiones que hacen al desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad y son egresadas a una instancia superior para ir en ese camino de la conquista de la autonomía y de la libertad. En 2011 fue creado el Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad. Hablamos sobre sus acciones y objetivos con su directora, María José Lubertino. El Observatorio de Derechos de las Personas con Discapacidad es un organismo del Estado Nacional que fue creado en virtud de la Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación en relación a las personas con discapacidad de Naciones Unidas como un ámbito transversal
en el área del Consejo de Políticas Sociales, que depende de la ministra Alicia Kirchner, para el seguimiento transversal de todas las políticas que el Estado tiene para el efectivo cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Al monitorear los derechos de las personas con discapacidad, cuando decimos que monitoreamos al Estado y a los particulares en la no violación de estos derechos, estamos pensando en el Estado, en los 3 poderes del Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Estamos pensando en todos los niveles del Estado: municipios, provincias, nación, y también en la órbita particular para que las empresas, a la hora de contratar a las personas con discapacidad o a la hora de prestar un servicio, como puede ser en el caso de las prepagas, no violen los derechos de las personas con discapacidad. Así que tenemos muchísimo trabajo y fundamentalmente hay 10 grupos de trabajo investigando, relevando y promoviendo los derechos de las personas con discapacidad. El observatorio no es meramente un lugar de observación, sino que esto es una observación activa para promover los derechos. Desde la Vida es un programa de la televisión pública comprometido con los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Hablamos con su productor Sergio Ramírez. Desde la Vida surge desde hace ya 8 años y la idea de Desde la Vida es trabajar por lo que es la integración y la inclusión de las personas con discapacidad y los derechos, por sobre todas las cosas, de esas personas. La concientización pasa por uno mismo, por sobre todas las cosas, parte desde uno mismo. Ahora, yo tengo una niña con una discapacidad desde hace 11 años, va a cumplir 12 este año. Eso fue un motor preponderante para que yo me volcara de lleno a lo que es la inclusión, la integración, los derechos de las personas con discapacidad. Yo tengo la posibilidad de que ella vaya a una escuela con todas las necesidades, terapias y todo lo demás. Pero hay muchas personas con discapacidad que no llegan a ese punto o que ni siquiera conocen los derechos en los cuales están inmersos y que sí tienen que ser respetados, como por ejemplo tener una buena asistencia médica, derecho a espectáculos, derecho a viaje gratis en los colectivos. Hay muchas cosas que la gente no está informada y creo que uno de los mayores popes que tenía el programa es ese, el de informar cuáles son los derechos y las capacidades a las cuales esas personas tienen que estar sometidas por el Estado y por quien corresponda, ya sea una obra social o ya sea la misma obra social que le corresponde por el Estado. Creo que es hacer defender los derechos de las personas que realmente los tienen. Los derechos están para que se respeten y para que se cumplan. Depende de nosotros que se hagan respetar y depende de las personas que tienen que hacerlos valer, que los hagan valer. Hace 20 años se creó APE, una asociación dedicada a la inserción social y laboral con personas con discapacidad. Visitamos su espacio en Quilmes para conocer su labor a través de sus directivos y también de jóvenes a los que capacita y promueve. APE, bueno, es una asociación de padres de hijos especiales que está conformado por 3 talleres. Tiene un taller de teatro que fue fundado inicialmente con esa misión, ¿sí?, de generar el taller de teatro integrado. Después se incorporó un taller de computación y finalmente ahora hace 9 años que generó el taller protegido de producción APE. El objetivo de APE es la inserción laboral y social de los chicos, ¿no? Que ahora, bueno, les decimos operarios, pero fueron chicos y, bueno, empezamos con ese sueño del taller laboral. El taller protegido lo llamábamos, tenía el nombre de Sabores Especiales porque era en un principio solo panadería y con el correr de los años y buscando mayores posibilidades de comercialización y posibilidades para los operarios que trabajan acá en el taller, generamos un sector de tercerizado donde se realizan trabajos de ensamble de juguetes, de productos, y ya hace 2 años que empezamos a trabajar también buscando más posibilidades para las personas con discapacidad, que desarrollen otro tipo de destrezas y que la empresa social APE pueda seguir creciendo. Generamos el sector de serigrafía y armado de ecobolsas. Hace 1 año que estoy muy contento porque es lo que yo estudié panadería, estoy haciendo lo que a mí me gusta y pues yo sé que toda la gente a veces estudia para algo y por esas cosas de la vida no tiene la oportunidad de trabajar en lo que uno quiere. Y yo en este momento estoy trabajando en lo que yo quiero. Y quiero seguir trabajando hasta para siempre.
así como cualquier persona sin discapacidad se incorpora al mercado laboral, ¿por qué no también tienen que incorporarse cualquier persona en un ámbito inclusivo? Obviamente, al tener ciertas limitaciones y dificultades como para incorporarse, es que como responsabilidad social de uno, como objetivo social que tiene como emprendimiento, apuntamos a eso, ¿sí? A fortalecer y a capacitar bastante para llegar a esta situación de equidad, digamos, que uno busca en la sociedad. Mi vida cambió cuando mi mamá me consiguió este trabajo. Yo estaba estudiando y me dijo, mira, Marci, te voy a buscar un trabajo para que vos, de capacidad para que vos aprendas. Llegué en el mismo año que Marce, no sé, ahora 2 años por ahí. Cocino galletitas, hacemos brownies, pasta flora y comemos acá al mediodía, todos juntos. Y después ya me hice amigo de todo. Tuve la panadería, me gusta la panadería como hacer grisines, hago marinera, hago placa, embolso bolsita, sé pesar, sé sacar bien la cuenta, hago los pedidos. Al ser taller de producción no están encerrados, sino que de acá se abre, y con el taller de panadería también, porque al salir a vender los productos, la gente los va conociendo y así se van conectando, y gente que colabora a través del conocimiento. La eliminación de obstáculos es esencial para garantizar la inserción y derechos de las personas con discapacidad. Sobre estas barreras en el área de la comunicación hablamos con Alfredo Bértola del INADI. Desde el INADI le damos un acento especial al tema comunicación. Dentro de toda la problemática de la discapacidad es uno de los temas que hasta hace poco tiempo se había dejado de lado y no se tenía en cuenta. Si yo hablo de barreras en discapacidad, automáticamente uno piensa en una rampa para una silla de ruedas, pero jamás se había tomado el tema de comunicación. A partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, están incorporadas las personas con discapacidad en el artículo 66, están varios artículos, pero el fundamental es 66, y ya no en una ley aparte. Acá, bueno, se toma y se ve que la ley realmente fue hecha en base, pensada y gestada con una idea del todos y una idea de pensar en la diversidad. Desde el INADI tenemos un grupo de intérpretes, por ejemplo, de lengua de señas, donde las intérpretes que interpretan a la presidencia en sus discursos en cadena son personal del INADI. Pero a la vez estas intérpretes hacen un trabajo, fomentan el tema del buen uso y la buena aplicación de la interpretación de lengua de señas. Hacen un trabajo, tienen una mesa de trabajo donde se discute, se ve, se mejora el trabajo de las intérpretes en los distintos organismos del Estado. Se comunican con asociaciones de personas con discapacidad auditiva como para mejorar esto. ¿Qué implica una mirada sobre las temáticas de la discapacidad desde la responsabilidad social? Consultamos a una especialista, la doctora Alessandra Minichelli. Cuando hablamos de la responsabilidad social vinculada a las personas con discapacidad, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una visión o de un modelo social desde los derechos humanos. Entonces, el tema de trabajar la accesibilidad y trabajar el cambio de actitud tiene que ser también sistemático desde áreas de recursos humanos, desde áreas de investigación, desde áreas de organismos
con conocimiento científico y técnico en el tema, con quienes debemos vincularnos y debemos poder interactuar para ver de qué forma resolver dentro de nuestra organización algo que nos resulta ajeno o desconocido. La importancia de la visión de la persona con discapacidad desde el punto de vista del derecho humano nos permite hablar de una sociedad sostenible, nos permite hablar de la inclusión de la persona con alguna discapacidad al entorno laboral, de la inclusión o la integración de la persona con discapacidad al entorno físico en el que nos desarrollamos en el día a día y nos permite a su vez sumar a otras organizaciones con conocimiento para ello, para poder cumplir incluso desde el ámbito de la responsabilidad social con la normativa específica de empleabilidad. Muchas veces también hay empresas o vemos que hay empresas que eluden la contratación de personas con capacidades distintas, de personas discapacitadas físicas, discapacitadas mentales, con discapacidades sensoriales, porque no tienen el puesto de trabajo adecuado. Hoy por hoy, para poder hablar de una sociedad sostenible, tenemos que poder incluir a las personas con discapacidad y tenemos que poder interactuar y tenemos que poder reconocer con qué organismos o con qué organizaciones tenemos que vincularnos para hablar de una sociedad sostenible e inclusiva y también para las personas con discapacidades. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, una edición especial. Segundo Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Desde la Argentina para la región y el mundo. Detrás de escena, rostros y reflexiones de quienes organizaron CIRS 2014. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos, suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Actividades artísticas, deportivas, productivas son parte de la labor de Andar para la inclusión de jóvenes con discapacidad. Desde la propia asociación evalúan sus logros y desafíos. Considero que los mayores logros que ha obtenido Granja Andar en los últimos años es la plena participación de los jóvenes en los diferentes espacios comunitarios. Uno de ellos ha sido la participación de los jóvenes en el buffet del Carlos Pellegrini. También la participación de los jóvenes en Tecnópolis. Los jóvenes han elaborado hasta 3.000 viandas diarias para poder participar en Tecnópolis. Han atendido un stand de venta, un puesto de venta estable en Tecnópolis también. Y todas estas participaciones en donde se involucra a las personas con discapacidad desde su potencial, para nosotros han sido uno de los más grandes logros. Para poder lograr la plena inclusión social, no solamente tenemos que tener presencia en la comunidad, sino tenemos que tener participación e interacción. Y estos espacios han logrado esas tres patas de la inclusión. Por lo tanto, para nosotros son uno de los logros más importantes. Lo que nos planteamos de aquí a futuro quizás sea poder mejorar la calidad de vida en todas sus dimensiones. Por eso hemos articulado con diferentes organizaciones, como por ejemplo la prestación de microcréditos para que las personas con discapacidad puedan solicitar estos préstamos para aquellas cuestiones que necesitan resolver en su vida diaria, en cuestiones económicas, habitacionales, ¿sí? Y realmente cumplir con un rol que quizás no se les ha permitido a las personas con discapacidad ejercer, porque hoy un banco no le presta a una persona con discapacidad dinero porque considera que todavía esa persona no tendría los recursos como para poder reintegrar. Nosotros apostamos a esto y sí consideramos que las personas con discapacidad son responsables para poder asumir este compromiso. O sea, microcréditos resolvería para nosotros una parte muy importante dentro de la vida de las personas con discapacidad. ¿En qué acciones concretas, tangibles, puede traducirse la responsabilidad social empresaria? Desde su sección nos responde el doctor Bernardo Krigsberg. ¿Existe la responsabilidad social empresarial en los hechos? Esta pregunta es legítima. Está muy claro que la responsabilidad social empresarial ganó la batalla de las ideas. Pero, y concreto, ¿dónde están los hechos de responsabilidad social? Hechos significativos que marcan rumbo, que producen cambios en la realidad y que pueden ser referencia para otros.
Hay que estar muy atento a lo que pasó hace pocos días atrás con la principal cadena farmacéutica de los Estados Unidos, con CVS. CVS resolvió que no va a vender más en sus 24.000 farmacias ni cigarrillos ni ningún producto vinculado con el tabaco. Y no solo que resolvió hacerlo así, sino que lo publicitó ampliamente. Entonces CVS dice, el cigarrillo, según las últimas referencias, mata exactamente la mitad de los fumadores. O sea, los que son fumadores consuetudinarios, digamos, sistemáticos. CVS pone las cifras, dice que estaban vendiendo 2.000 millones de dólares anuales. 2.000 millones de dólares anuales es muchísimo para una sola empresa privada. Y resolvieron perder los 2.000 millones de dólares anuales para rescatar la idea de que son una empresa de salud. Están creando en sus farmacias puestos de atención al público para aquellos que quieren dejar de fumar. El CVS repensó el rol que debía jugar como empresa de salud en la sociedad. Que la responsabilidad social empresarial son duendes, no parece. Son realidades como esta. El emprendimiento productivo de APE es uno de los 18 que impulsa la asociación Red Activos. Hablamos con Sonia Martín sobre la labor de esta empresa social vinculada a la inserción de las personas con discapacidad. Red Activos es una asociación civil que tiene como misión fomentar la autonomía social y económica de los trabajadores mediante el trabajo. Es una interfase entre el mercado y los emprendimientos productivos donde trabajan personas con discapacidad. Es una empresa social porque lo que hace es revalorizar, tiene un impacto social en cuanto a que no es una simple venta, sino que está creando oportunidades a gente que está postergada, como es la discapacidad, ¿no es cierto? Realmente nos fortaleció un montón, más allá en lo comercial, en lo que es técnico y abrirnos la cabeza que el real cambio está hacia una empresa social y no seguir como un lugar solo de pertenencia del operario dentro del taller, sino que realmente se sientan trabajadores y que se genere una instancia de trabajo y que puedan generar mayores ingresos. Yo llegué hace 8 años y me estoy quedando hace 8 años y estoy aprendiendo un montón de cosas. Y sobre todas las cosas que estoy aprendiendo, aparte de la panadería, que ya hacía como 6 años que estaba en la panadería, apareció hacer terciarizado, estampados y me gustó esto de estampar bolsas como esta, hacer cosas nuevas, porque mi cabeza siempre se abre para hacer cosas nuevas, para tratar de ver un futuro laboral para más adelante. Ese vínculo que nos genera Red Activos realmente nos ayudó un montón a pensarnos de otra manera, ¿sí? Y estamos en ese proceso, es un proceso continuo de pensarse en más, en de qué manera crecer en cuanto a recursos humanos, en base a cuestiones técnicas y en base a lo económico. En lo personal me gratifica profundamente porque creo mucho en creo en las capacidades más que en las discapacidades. Entonces esto potencia la capacidad de cada persona mediante el trabajo. Yo creo que las personas que tengan una persona con discapacidad no saben el futuro que pueden llegar a tener. Yo uso para trabajar estas 2 manos. Quizá me muevo sí con bastones canadienses y con silla de ruedas, pero yo uso las manos para laburar. Y ojalá que haya mucha gente del otro lado, viendo la nota que le hicieron a mis compañeros y a mí, que sepan que podemos trabajar en cualquier lado mientras estemos sentados o parados. Que nos den oportunidades laborales en otros lugares también. Los mayores logros es verlos a ellos ahora como trabajadores, digamos, ya sea en la panadería o en tercerizado, que muchos no sabían casi nada cuando empezaron y ahora verlos cómo han crecido y por otro lado verlos felices, ¿no? Estamos desarrollando una investigación más en profundidad para ver
cuánto creen las personas con discapacidad que se cumplen con sus derechos, pero lo que detectamos es que desconocen sus propios derechos. Por eso es muy importante el trabajo que estamos haciendo con la Secretaría de Derechos Humanos, con el Ministerio de Justicia y todo el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Socializar la información de que las personas tienen derechos, a dónde recurrir en cada provincia, en cada municipio, y fundamentalmente también el hecho de la apropiación de esos derechos por parte de las personas con discapacidad. Por eso, más allá del observatorio a nivel nacional, la idea es ir abriendo espacios, promoviendo que en cada provincia haya un observatorio de derechos de las personas con discapacidad. Y hay la idea de dar algunos recursos, de tener como una semilla, un fondito semilla, para que se puedan abrir observatorios en todas las provincias, estos espacios locales de monitoreo y apoyo a que se cumpla con la Convención y los derechos de las personas con discapacidad. Gracias una vez más por habernos acompañado. Hola. Hola. ¿Quién habla? Soledad. ¿Qué quieres acá? ¿Cómo que quiero acá? ¿Te venís a vivir? Hola, ¿cómo estás?